Un arqueólogo se adentró en las profundidades del hielo antártico y se topó con una base nazi de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que él y su equipo descubrieron en su interior fue tan impactante que el mundo aún no está preparado para aceptarlo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El silencio de la Antártida era tan absoluto que parecía no pertenecer a este mundo. No era simplemente la ausencia de voces, ni siquiera la falta de vida animal en la superficie. Era una quietud pesada, aplastante, como si el continente entero estuviera suspendido en una eternidad blanca. El viento, cuando se levantaba, arrastraba nubes de nieve pulverizada y aullaba entre los riscos de hielo. Pero entre ráfagas quedaba una calma tan profunda que los hombres del campamento sentían que su propia respiración era un ruido indebido. El arqueólogo, un hombre que había pasado su vida siguiendo huellas de civilizaciones extintas, percibía en aquella inmovilidad algo más que simple naturaleza. Era como si la tierra misma se negara a revelar sus secretos. Había recorrido medio mundo. Había caminado entre ruinas tragadas por la jungla en Asia. Había descendido a túneles sepultados bajo las arenas ardientes de África. Y había explorado templos que el sol del desierto había corroído durante milenios. Sabía distinguir entre la piedra que el tiempo desgasta y la piedra que la mano del hombre talla con propósito. Sus colegas, en conferencias y publicaciones, se habían reído más de una vez de lo que llamaban su intuición romántica. Pero esa intuición lo había conducido hacia hallazgos que otros habían desechado como fantasía. Ahora, mientras contemplaba el horizonte blanco, sentía el mismo pulso interior que lo había guiado tantas veces antes. Debajo de esa superficie helada y hostil había algo, y ese algo lo estaba llamando. La expedición había llegado tras semanas de preparación agotadora. Los vehículos oruga avanzaban lentamente sobre capas de hielo que podían ocultar grietas mortales bajo una superficie engañosamente sólida. Las provisiones eran limitadas, y cada tormenta obligaba a detenerse y acampar durante horas interminables en tiendas que el viento azotaba sin piedad. Los hombres trabajaban con los músculos entumecidos, los párpados cubiertos de escarcha, las manos rígidas incluso bajo los mejores guantes. La Antártida no perdonaba descuidos. Una sola cuerda mal asegurada, un cálculo errado de peso, y alguien podía desaparecer para siempre en la boca de un glaciar. Aún así, el arqueólogo no se dejaba intimidar. Mientras los geólogos hablaban de tubos volcánicos y los climatólogos murmuraban teorías sobre formaciones naturales, él repasaba una y otra vez las imágenes satelitales que mostraban cavidades extrañas bajo el hielo. Aquellas imágenes eran demasiado precisas para ser casuales. Los vacíos subterráneos tenían ángulos rectilíneos, proporciones que la naturaleza rara vez imita. Eran pasadizos, corredores quizás, trazados como los de un edificio enterrado. La primera reacción de la comunidad científica había sido descartarlos como anomalías de lectura, sombras creadas por contrastes del hielo. Pero para él, la diferencia entre lo natural y lo creado estaba clara como la línea entre un hueso erosionado y un cincel afilado. Su convicción no era un presentimiento vacío, sino la suma de años de experiencia. Y así, con paciencia casi obsesiva, convenció a sus compañeros de perforar. El trabajo comenzó bajo un cielo gris plomizo. Las máquinas se alzaban contra el hielo, como criaturas metálicas rugiendo en un desierto blanco. El sonido de las perforadoras llenaba el aire, un bramido constante que vibraba en los huesos. Día tras día, turno tras turno, los hombres se relevaban entre gruñidos de cansancio y discusiones cortas nacidas del agotamiento. El frío mordía la piel incluso bajo capas de abrigo, y el sudor, apenas brotaba, se congelaba de inmediato en una capa rígida sobre las cejas y las mejillas. Más de una vez alguien dejó escapar palabras de frustración, cuestionando la sensatez de continuar. El arqueólogo, sin embargo, permanecía sereno. Caminaba entre los hombres observando la superficie que se desprendía en fragmentos azules. Escuchaba el gemido metálico de los taladros y sentía en el pecho esa certeza indescriptible. Estaban a punto de abrir un umbral. En la madrugada del 9º día, el acontecimiento esperado llegó con violencia repentina. El taladro, que hasta entonces había encontrado resistencia dura como acero, de pronto cedió en seco
y se precipitó sin oposición. La máquina entera tembló como si hubiese mordido un vacío, y los operadores retrocedieron sobresaltados. El estruendo metálico cambió de tono. Ya no era el rechinar de acero contra roca, sino un eco hueco, resonante como el de un golpe dado en una bóveda. Un silencio reverente se extendió entre los hombres. Nadie se atrevió a hablar, como si el ruido anterior hubiera despertado algo que escuchaba desde abajo. El arqueólogo fue el primero en acercarse, con los ojos encendidos de expectación. Ordenó detener el avance de las perforadoras y comenzar a ensanchar con cuidado la abertura. Las horas siguientes fueron una danza de acero y hielo, donde cada fragmento retirado revelaba más de aquel pozo que descendía a lo desconocido. Con la caída del sol, la boca del acceso tenía ya el diámetro suficiente para descender una lámpara atada a una cuerda. La luz titilante desapareció en la negrura, y lo que iluminó devolvió un murmullo de incredulidad a los presentes. Superficies lisas, paredes que no eran capricho de la geología, sino líneas deliberadas, ángulos demasiado rectos. La discusión se encendió de inmediato. ¿Lava solidificada? ¿Túneles glaciales? El arqueólogo negó con un gesto. Sabía que aquello no era obra de los elementos. La decisión de descender no fue fácil. Cada hombre entendía que se trataba de un riesgo enorme. Si las paredes colapsaban, quedarían atrapados para siempre. Prepararon arneses, cuerdas y anclajes con manos torpes por el frío, mientras la noche cerraba sobre ellos con su silencio de tumba. Uno a uno fueron bajando. El aire se volvía más denso, más helado, como si absorbiera la vida en lugar de sostenerla. La luz de las lámparas lanzaba destellos erráticos contra paredes que brillaban cubiertas de cristales de hielo. Cuando le llegó el turno al arqueólogo, descendió con la calma de quien sabe que el destino lo esperaba allí desde siempre. El descenso fue breve, pero vertiginoso. El roce de la cuerda contra su guante resonaba en sus oídos, más fuerte que el propio viento. Al llegar al fondo, sus botas retumbaron en un suelo duro que devolvió un eco antinatural, prolongado, como si el lugar mismo guardara memoria del sonido. Se incorporó lentamente y alzó la lámpara. Lo que vio le cortó el aliento. Frente a él se extendía un corredor angosto, de muros tan alineados que no cabía duda de su origen humano. Había marcas, cicatrices rectas en la roca, huellas de herramientas que habían mordido la superficie hacía décadas, o quizás más. El arqueólogo acercó la mano enguantada y rozó la piedra helada. Era áspera en algunos tramos, pulida en otros, como los corredores que tantas veces había recorrido en templos antiguos. No, esto no era un capricho natural, esto era obra de hombres. Uno tras otro, sus compañeros fueron alcanzando el fondo, y los murmullos de asombro llenaron la penumbra. Sacaron instrumentos para medir la calidad del aire. Sorprendentemente, aunque frío y seco, no era irrespirable. De alguna parte, corrientes invisibles seguían filtrándose, como si aquel lugar aún respirara bajo toneladas de hielo. Cristales de nieve descendían por grietas del techo y caían lentamente, flotando como polvo dorado bajo la luz de las lámparas. El arqueólogo contempló la escena con reverencia. No era solo un descubrimiento científico. Era la apertura de una puerta sellada por la historia, un umbral que esperaba ser cruzado. Avanzaron con cautela. Cada paso crujía sobre capas endurecidas de escarcha. El pasillo descendía en espiral, estrechándose en tramos, abriéndose en otros, como si guiara hacia algo más profundo. En recovecos laterales se encontraron nichos derrumbados y, en algunos, fragmentos corroídos de metal, pernos, placas retorcidas, restos irreconocibles. El arqueólogo recogió un tornillo aún enroscado, lo giró bajo la luz y sintió un escalofrío que no venía del frío. Aquella pieza no pertenecía a ninguna civilización perdida de milenios atrás. Era moderna, demasiado moderna. Y con esa certeza, un pensamiento helador atravesó su mente. Lo que les esperaba al final de aquel corredor no era un eco del pasado remoto, sino un vestigio de un siglo marcado por la oscuridad y la guerra. Continuaron durante casi una hora, descendiendo siempre, hasta que el pasadizo se ensanchó de golpe. Las lámparas revelaron una cámara enorme, tan vasta que la luz apenas alcanzaba a insinuar su techo.
Vigas oxidadas de acero emergían de la roca, sosteniendo paredes que se habían resistido al peso del tiempo. Y en el suelo, medio sepultados por hielo y escombros, se distinguían formas de máquinas, paneles deformados, estructuras que habían tenido un propósito. El arqueólogo avanzó hacia una de ellas y retiró con la mano los cristales congelados que la cubrían. Bajo la costra de óxido, líneas negras pintadas aún se reconocían, curvas que se entrelazaban hasta formar un símbolo. Su mano se detuvo. Sabía perfectamente lo que estaba viendo. El emblema, aunque difuminado por la corrosión, no dejaba lugar a dudas. Era el signo del Tercer Reich. Un murmullo de terror recorrió la cámara. Los hombres se miraron con ojos desorbitados, conscientes de que lo que habían descubierto no era solo un refugio olvidado. Era una sombra del siglo XX, un secreto que la historia había tratado de enterrar bajo kilómetros de hielo. El arqueólogo, con la lámpara temblando en su mano, comprendió que apenas habían dado el primer paso. Lo que aguardaba más allá de ese umbral no era un simple hallazgo arqueológico. Era un desafío al propio concepto de la verdad histórica. Mientras en el campamento exterior el viento volvía a aullar sobre la superficie helada, en las profundidades un grupo de hombres había roto el silencio de décadas. Y el arqueólogo, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, supo que no había marcha atrás. El arqueólogo permaneció largo rato contemplando aquel emblema ennegrecido por el óxido, incapaz de apartar los ojos de la prueba tangible que confirmaba lo impensable. No eran simples restos metálicos atrapados por azar en el hielo, sino un símbolo que cargaba consigo la memoria de un régimen que había marcado el siglo anterior, con violencia y ambición desmedida. La respiración de los hombres se condensaba en el aire helado, y en el silencio que siguió al descubrimiento, parecía que cada uno de ellos luchaba en su interior contra la tentación de negar lo que habían visto. El arqueólogo comprendía bien esa reacción. Era más fácil pensar que se trataba de una ilusión, de un error de percepción, que aceptar la realidad de que bajo kilómetros de hielo existía un complejo construido por los hombres de la Alemania nazi. Con paso lento, avanzó hacia el interior de la cámara. Sus botas crujían sobre capas de escarcha endurecida, y la luz de su lámpara oscilaba sobre muros recubiertos de una pátina blanca de hielo. Los demás lo siguieron, unos con gestos de excitación contenida, otros con una inquietud apenas disimulada. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, como si la bóveda misma pudiera escucharlos. En lo profundo de sus corazones, sabían que estaban penetrando en un terreno que quizá no estaba destinado a ser descubierto. Las galerías se sucedieron con un orden que era imposible atribuir a la naturaleza. Las paredes rectilíneas, reforzadas en ciertos puntos con placas metálicas corroídas, delataban una construcción meticulosa. El aire era extraño. Frío, sí, pero con una sequedad que lo distinguía del que respiraban en la superficie. Una corriente leve circulaba por las grietas, como si en algún lugar remoto existiera aún un sistema de ventilación en estado latente. El arqueólogo tocó una de esas placas con la mano enguantada y percibió el acero todavía firme, pese a los años transcurridos. Era una obra de ingeniería que no podía explicarse como improvisación. Detrás de cada ángulo, de cada refuerzo, se escondía una voluntad de permanencia. Fue en uno de los corredores laterales donde encontraron las primeras piezas inequívocamente modernas. Un perno enroscado en una tuerca que aún conservaba parte de su forma. Una lámina doblada que mostraba rastros de soldadura. Los hombres intercambiaron miradas cargadas de desconcierto. Habían venido esperando hallazgos quizás antiguos, formaciones curiosas, algún indicio de ocupación esporádica. Lo que tenían delante, en cambio, era el eco de una infraestructura contemporánea, un vestigio de un tiempo en que el mundo entero había sido desgarrado por la guerra. El corredor desembocó en una antesala de mayores dimensiones, y allí se produjo el hallazgo que definiría el curso de la expedición. Ante ellos se alzaban dos puertas colosales, cubiertas en gran parte por bloques de hielo adherido y sedimentos acumulados con los años. Cada hoja metálica debía medir más de 6 metros de alto y casi la mitad de ancho. A primera vista, se confundían con la pared misma, pero al limpiar cuidadosamente la superficie, se revelaron las juntas,
los bordes reforzados y, lo más impactante, las inscripciones. Grabadas en relieve, aún legibles pese al desgaste, se desplegaban advertencias en alemán, palabras que hablaban de peligro, de acceso restringido, de códigos de control. Los hombres se detuvieron paralizados. El silencio de la cámara se hizo aún más pesado, y el arqueólogo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La magnitud de aquellas puertas hablaba de algo más que de simples refugios improvisados. Eran obras monumentales, diseñadas para resistir no solo el paso del tiempo, sino también la presión colosal del hielo que pesaba sobre ellas. Habían sido construidas para perdurar, para custodiar lo que se encontraba del otro lado con un celo implacable. Se organizaron para trabajar sobre los bordes helados. Martillos, picos y sopletes portátiles se emplearon durante horas interminables. El hielo caía en bloques que se fragmentaban contra el suelo, liberando un aire más seco y más frío que el que los rodeaba. El esfuerzo era sobrehumano. Los músculos ardían bajo las capas de abrigo, y cada golpe resonaba en la cámara como un trueno sordo. Pero poco a poco, un resquicio comenzó a abrirse en uno de los costados. La luz de las lámparas se introdujo por aquella fisura y reveló un destello de piedra tallada más allá, como si un pasillo aguardara en silencio tras décadas de encierro. La discusión estalló entonces. Algunos insistían en que era una locura forzar la entrada. Nadie podía prever lo que encontrarían, ni qué riesgos podían ocultarse en aquel interior. Otros, embriagados por la magnitud del hallazgo, exigían seguir adelante de inmediato, convencidos de que abandonar ahora sería un error irreparable. El arqueólogo escuchaba en silencio, observando las puertas como quien contempla un desafío personal. No sentía miedo, sino una atracción irresistible. Aquellas puertas no eran un obstáculo, sino una invitación. Y aunque comprendía los riesgos, sabía que había llegado demasiado lejos como para detenerse. Al final, la decisión fue unánime. Abrirían un paso. Con palancas y cuerdas, lograron ampliar la grieta. El metal emitió un gemido profundo, como un lamento prolongado por los años, y finalmente cedió lo suficiente para permitir el acceso de un hombre. El arqueólogo, sin dudarlo, se ofreció para entrar primero. Ajustó la correa de su lámpara, comprobó el anclaje de la cuerda que lo sujetaba a sus compañeros y se deslizó por la abertura. El aire que salió de aquel umbral era diferente, impregnado de un olor metálico y seco, como si hubiera permanecido encerrado desde hacía generaciones. La luz iluminó un pasillo angosto que descendía suavemente. Las paredes eran de piedra cortada con precisión, reforzadas aquí y allá por vigas corroídas. Había inscripciones talladas en algunos puntos. Simples anotaciones técnicas en alemán que confirmaban la naturaleza humana de la construcción. El arqueólogo avanzó unos metros, y el eco de sus pasos se propagó de forma inquietante, como si el espacio estuviera diseñado para amplificar cada sonido. Sus compañeros lo siguieron uno tras otro. El pasillo parecía interminable, curvándose en un descenso que llevaba cada vez más lejos de la superficie. El frío era penetrante, y aún así, en medio de aquella dureza, se percibía la huella de un diseño calculado. En ciertos tramos se abrían pequeños nichos en los muros, algunos derrumbados, otros aún intactos, donde se encontraban restos de lo que parecían lámparas eléctricas, tuberías corroídas, pedazos de cableado. Cada hallazgo era una confirmación. Los hombres del Reich habían trabajado aquí con un propósito claro y meticuloso. El arqueólogo, mientras avanzaba, sentía cómo el peso de la historia lo envolvía. No era como recorrer las ruinas de un templo olvidado, donde el tiempo había suavizado la memoria del dolor. Aquí, en cambio, el pasado era reciente y estaba impregnado de sombras todavía demasiado cercanas. Cada marca en la pared, cada perno oxidado era una voz que hablaba de un tiempo en que el mundo entero se tambaleaba bajo la ambición de un imperio que pretendió ser eterno. El pasillo desembocó, finalmente, en un espacio más amplio. Allí la luz de las lámparas reveló una antesala que conducía a nuevas galerías. El suelo estaba cubierto por capas de escarcha que se quebraban bajo las botas. Entre los escombros, uno de los hombres levantó una pieza metálica que resultó ser parte de un mecanismo de cierre, aún reconocible pese al óxido. La constatación era evidente.
Habían traspasado las puertas de un complejo subterráneo que había permanecido oculto durante décadas, y lo que se extendía por delante no era una cueva natural, sino un mundo planificado. El arqueólogo se detuvo en el centro de la sala y alzó la lámpara, observando cómo la oscuridad se extendía hacia múltiples direcciones. Había túneles que se ramificaban, corredores que aguardaban ser explorados, secretos sellados que comenzaban a revelarse. Sintió un estremecimiento interior. La primera frontera había sido cruzada, las puertas habían cedido, y lo que aguardaba ahora no era simplemente la confirmación de un mito, sino la revelación de una ciudad enterrada bajo el hielo. Una ciudad que, de pronto, se disponían a recorrer. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por las respiraciones agitadas de la expedición. Nadie se atrevió a expresar en voz alta lo que pensaba, pero todos compartían la misma certeza. Ya no eran exploradores de anomalías geológicas ni científicos en busca de curiosidades. Eran testigos de un descubrimiento que pondría en entredicho la historia misma. Y mientras el arqueólogo avanzaba hacia el corredor principal, comprendió que habían abierto una puerta no solo en el hielo, sino en la memoria prohibida de la humanidad. El corredor al que habían accedido después de atravesar las colosales puertas parecía no tener fin. La penumbra se alargaba como un túnel sin horizonte, y el sonido de sus pasos resonaba con una cadencia lúgubre, multiplicándose en ecos que parecían provenir de todas partes a la vez. La luz de las lámparas portátiles oscilaba sobre las paredes y revelaba tramos donde aún se conservaban rastros de pintura descascarada, franjas blancas y rojas que alguna vez debieron señalar direcciones o advertencias. El arqueólogo avanzaba al frente con paso cauteloso, cada vez más consciente de que aquello que pisaban no era una simple sucesión de pasajes, sino la arteria principal de un complejo más vasto. A medida que continuaban descendiendo, las galerías comenzaban a mostrar signos de uso cotidiano. No eran simples túneles vacíos, reforzados con vigas de acero. Había detalles que hablaban de una vida organizada. En una de las paredes se distinguía un panel metálico con inscripciones en alemán, apenas legibles bajo la corrosión. Uno de los geólogos tradujo en voz baja lo poco que pudo reconocer. Referencias a salidas de emergencia, números de sectores, indicaciones técnicas. La expedición guardó silencio al comprender que aquellos pasillos habían sido recorridos alguna vez por decenas, tal vez cientos de hombres que sabían exactamente dónde se encontraban y hacia dónde se dirigían. El arqueólogo se detuvo cuando la galería desembocó en una sala rectangular de dimensiones sorprendentes. La primera impresión fue de incredulidad. Frente a ellos se extendía una serie de estructuras alineadas, filas de literas metálicas oxidadas que aún se sostenían en pie. El lugar era sin duda un dormitorio colectivo, una barraca levantada bajo la montaña de hielo. La visión resultaba tan perturbadora como fascinante. Cada litera contaba una historia. Cada objeto abandonado en el suelo era la huella de una presencia humana detenida en el tiempo. Entre los marcos de hierro corroído se distinguían restos de colchones petrificados por la escarcha, fragmentos de tela endurecida, latas vacías de conserva con etiquetas en alemán que apenas resistían al paso de las décadas. El silencio se hizo aún más denso cuando uno de los hombres iluminó una pared donde podía verse una inscripción escrita a lápiz. Las letras, torcidas por la humedad y el hielo, apenas se leían, pero el arqueólogo logró descifrar las palabras. Wir warten noch. La frase era un susurro desde el pasado. Todavía esperamos. Un estremecimiento recorrió al grupo. Era un testimonio íntimo, desesperado quizás, de alguien que había habitado aquel refugio en circunstancias extremas. La presencia de esa frase transformaba la barraca en un espacio casi vivo, cargado de voces invisibles que parecían flotar entre las sombras. El arqueólogo caminó despacio entre las hileras de literas. Se agachó para recoger una taza de metal abollada que yacía bajo una cama. El tacto del objeto, helado y rugoso, lo transportó en su imaginación a las noches en que aquel recinto estaba lleno de hombres que hablaban en alemán, que bebían café o sopa caliente, que reían o maldecían en medio de un mundo reducido al hielo eterno. Esa visión lo sacudió de manera distinta a cualquier ruina ancestral.
No era el eco remoto de una civilización extinguida hacia milenios, sino la proximidad tangible de un tiempo que todavía resonaba en la memoria de la humanidad. La expedición continuó hacia otras estancias que se abrían a lo largo de la galería principal. Encontraron una cocina comunal. Los fogones permanecían allí, alineados contra la pared, cubiertos de escarcha, con hornallas oxidadas que parecían esperar la chispa de un encendido, que nunca llegaría. En el suelo se hallaban ollas corroídas, cucharones retorcidos y un fregadero colectivo con grifos inmóviles, sellados por capas de hielo. El arqueólogo se detuvo frente a ese lugar y con los ojos cerrados, imaginó el vapor de las ollas ascendiendo en columnas, los ruidos metálicos de cucharas golpeando recipientes, las conversaciones de soldados hambrientos esperando su ración. La fuerza de la visión le apretó el pecho. La cocina era el corazón de cualquier comunidad, y allí quedaba la huella congelada de una que había sido ocultada bajo el hielo. Más adelante, una sala reveló su naturaleza como almacén. Las lámparas iluminaron pilas de cajas apiladas, muchas derrumbadas en montones caóticos. Las maderas se habían ennegrecido, pero las letras aún eran visibles en algunos lados. Lebensmittel, Kraftstoff. Al abrir una de las cajas, encontraron envases vacíos, algunos fragmentos de papel encerado y botellas de vidrio quebradas. Aunque no quedaba contenido utilizable, el arqueólogo comprendió la magnitud de lo que implicaba. Toneladas de víveres y combustible habían sido trasladadas hasta aquel rincón del planeta. Todo con el fin de sostener una vida prolongada en un mundo subterráneo. El descubrimiento más perturbador llegó en un cuarto lateral, donde los restos de camillas y mesas metálicas evidenciaban que se trataba de una enfermería. Los instrumentos estaban oxidados hasta la inutilidad, pero aún reconocibles: bisturís, pinzas, frascos con etiquetas ilegibles. Sobre una mesa descansaba un frasco de vidrio agrietado que contenía un líquido amarillento congelado. Nadie quiso tocarlo, y todos permanecieron unos segundos contemplando la escena con un respeto cargado de incomodidad. Aquellas camillas habían sostenido cuerpos, y aquellos instrumentos habían sido utilizados para curar o para experimentar. La posibilidad de que aquel lugar hubiera sido también escenario de pruebas innombrables flotó en el aire sin necesidad de palabras. La tensión del grupo crecía a cada paso, pero fue el arqueólogo quien devolvió la atención hacia lo esencial. No se trataba de detenerse en cada resto con morbo, sino de comprender la magnitud del conjunto. Y fue precisamente en un pasillo contiguo donde hallaron el objeto que lo cambiaría todo. Colgada de la pared, oculta bajo una capa espesa de escarcha, apareció una estructura rectangular. Tras limpiar el hielo, quedó expuesto un plano. Era un mapa del complejo, dibujado con precisión, con líneas rectas que se extendían en todas direcciones. Flechas señalaban zonas específicas: dormitorios, cocinas, almacenes, enfermería, talleres. El plano no era un simple croquis improvisado, era un esquema detallado, la prueba de que estaban ante una ciudad subterránea, planificada en todos sus aspectos. El arqueólogo recorrió el mapa con la yema de los dedos, sintiendo cómo la tinta casi borrada aún transmitía el pulso de los hombres que lo habían diseñado. Vio corredores que no habían explorado, niveles inferiores que descendían más allá de lo que hasta entonces imaginaban. Comprendió entonces que apenas habían rozado la superficie de lo que aquel lugar representaba. El complejo no era un refugio improvisado en los últimos días de la guerra, sino un proyecto concebido para durar, con la capacidad de albergar a cientos de personas de manera autosuficiente. Era, en toda regla, una ciudad bajo el hielo. El descubrimiento generó un debate entre los miembros de la expedición. Algunos, asustados por la magnitud de lo que implicaba, propusieron detenerse y regresar con la información obtenida. Otros, embriagados por la adrenalina, insistían en que era indispensable continuar y documentar cada sala, cada pasillo. El arqueólogo los escuchó con atención, pero en su interior no albergaba dudas. La historia había colocado ante ellos una verdad que el mundo se había negado a aceptar durante décadas, y su deber era desentrañarla. Sabía que lo que encontraran a continuación sería aún más perturbador, pero también comprendía que detenerse ahora sería como dejar un libro a medio leer. Con una determinación serena,
Señaló en el mapa el sector que se extendía hacia los niveles inferiores. Allí aparecían símbolos que sugerían un área técnica, quizá el corazón del complejo. Los hombres lo siguieron, resignados unos, expectantes otros. El arqueólogo, mientras caminaba de regreso hacia el corredor principal, llevaba consigo la certeza de que cada paso los conducía más lejos, no solo en la profundidad del hielo, sino en la profundidad de la memoria oscura de la humanidad. El aire se volvió más pesado a medida que se alejaban de los dormitorios y de las cocinas. El murmullo de la expedición se redujo a susurros. El arqueólogo avanzaba con la lámpara alzada, iluminando las paredes reforzadas que confirmaban el cálculo ingenieril de los constructores. Sentía que las sombras que proyectaban sus compañeros sobre los muros se parecían demasiado a los fantasmas de aquellos que habían vivido allí décadas atrás. Y aunque en el fondo de su ser sabía que estaban penetrando en un terreno donde la verdad podía ser más aterradora que la ficción, no vaciló, porque lo que habían visto hasta entonces, los dormitorios, los almacenes, las cocinas, la enfermería, el mapa, no eran más que los vestigios de la vida cotidiana de una comunidad perdida. Pero lo que aguardaba en los niveles inferiores, en el corazón de la ciudad bajo el hielo, prometía revelar el propósito real de aquel coloso enterrado, y el arqueólogo, con el pulso firme, estaba dispuesto a descubrirlo. La visión del mapa colgado en la pared se convirtió en una obsesión para el arqueólogo. Durante horas había permanecido contemplando las líneas rectas que delineaban pasillos interminables, las flechas que indicaban almacenes, cocinas, enfermerías y dormitorios, pero sobre todo aquel sector que descendía a un nivel inferior y que estaba señalado con símbolos que delataban un carácter técnico. Había comprendido con una certeza que le quemaba en el pecho que allí se encontraba el núcleo verdadero de la ciudad. Si los dormitorios y los comedores mostraban la vida cotidiana, el área técnica debía de revelar el propósito, el corazón que había hecho posible que aquel lugar pudiera sostenerse bajo el hielo. Por eso, cuando cerraron el debate sobre continuar o detenerse, fue él quien indicó con firmeza el camino. Debían descender. El grupo avanzó siguiendo el trazado de las galerías, cada vez más conscientes de que el aire se volvía más denso y más frío. El descenso era constante, marcado por escalones helados y rampas que se inclinaban en ángulos perfectamente calculados. Las lámparas proyectaban sombras largas sobre paredes reforzadas con vigas metálicas que aún conservaban su integridad pese a las décadas. El arqueólogo pasaba las manos enguantadas por esas vigas y sentía que aquel acero, corroído pero firme, había sido puesto allí con un propósito de permanencia. No era un refugio improvisado en el último suspiro de una guerra perdida, sino una obra concebida para perdurar más allá del tiempo. El silencio del grupo era absoluto, interrumpido solo por el crujido de las botas sobre la escarcha y el sonido metálico de los mosquetones chocando entre sí. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, como si intuyeran que cada palabra podía despertar ecos incómodos en la inmensidad helada. El arqueólogo avanzaba al frente, guiado por el impulso de quien ha esperado toda una vida para llegar a ese instante. Había recorrido ruinas que le hablaban de dioses olvidados, había explorado templos devorados por la selva, pero nunca había sentido tan cerca el pulso de un secreto tan poderoso como aquel que latía bajo la Antártida. El pasillo terminó en una compuerta lateral, oxidada y bloqueada en parte por el hielo. Con esfuerzo lograron abrirla y de inmediato comprendieron que habían llegado. La lámpara del arqueólogo iluminó un espacio tan vasto que su luz parecía devorada por la sombra. Era como entrar en una catedral enterrada bajo el mundo. A medida que los demás fueron encendiendo sus linternas, los haces de luz comenzaron a revelar estructuras colosales, cilindros gigantescos que se alzaban como torres, tuberías que serpenteaban por el suelo y ascendían hasta perderse en lo alto, ruedas dentadas, válvulas y paneles de control que emergían como esqueletos metálicos en la penumbra. El arqueólogo contuvo la respiración. La magnitud de aquella sala era indescriptible. No se trataba de un simple conjunto de generadores, sino de una instalación industrial completa, capaz de sostener a cientos de hombres durante años. La acústica del lugar multiplicaba cada ruido, el chasquido de los pasos,
El golpeteo de un trozo de hielo al caer, el crujido de una viga oxidada se convertían en estruendos que resonaban como advertencias. Era como si la sala misma recordara el tiempo en que había estado viva, cuando las turbinas rugían y los ventiladores giraban impulsando aire caliente hacia los niveles superiores. Avanzaron lentamente, explorando cada rincón. En el suelo encontraron herramientas abandonadas, llaves inglesas corroídas, destornilladores congelados en un charco de hielo. Había escaleras metálicas que conducían a plataformas superiores y que se mantenían en pie, aunque cubiertas de una capa de escarcha que las hacía traicioneras. En uno de los extremos, un hombre encontró un cajón de madera que al abrirse mostró únicamente clavos oxidados y papeles deshechos por la humedad. La impresión era unánime. La sala había sido abandonada de manera repentina, como si quienes la ocuparon hubieran dejado su trabajo a medio hacer. El arqueólogo se detuvo frente a uno de los generadores principales, un cilindro del tamaño de una casa. El metal estaba ennegrecido por el tiempo, pero al apartar la escarcha con la mano enguantada, se revelaron inscripciones, números de serie, unidades de presión, símbolos eléctricos. Se inclinó para ver mejor y descubrió que aún quedaban restos de pintura amarilla que señalaban advertencias técnicas. Aquella máquina había sido parte de un sistema diseñado no solo para dar energía, sino para controlar un ambiente entero. Con ella se habían encendido luces, se había calentado el aire, se había permitido que hombres respiraran bajo kilómetros de hielo. La sensación era abrumadora. Estaba tocando los huesos de un gigante. Los demás exploradores se dispersaron por la sala. Uno de los geólogos iluminó con su lámpara una red de conductos que corrían bajo el suelo y se introducían en las paredes, probablemente conectados con los dormitorios, las cocinas y las enfermerías que habían visto antes. Otro encontró un sistema de ventilación colosal, con hélices oxidadas detenidas en mitad de un giro, como si hubieran sido interrumpidas de pronto. Un tercero señaló una consola de control con decenas de interruptores congelados en posiciones intermedias. El arqueólogo se acercó a esa consola y pasó los dedos por encima de las palancas, imaginando a un hombre uniformado, décadas atrás, vigilando cada aguja del tablero, ajustando con precisión el pulso de la ciudad. Cerca de la consola hallaron un libro de registros cubierto de escarcha. Con esfuerzo lograron abrirlo, y aunque muchas páginas estaban irreconocibles, algunas aún eran legibles. El arqueólogo leyó en voz baja anotaciones técnicas, revisiones de turbinas, consumo de combustible, reportes de mantenimiento. En la portada, descolorido pero inconfundible, se veía el emblema del Reich. El silencio se hizo tan espeso que por un momento nadie respiró. Aquella libreta era una prueba irrefutable de que no se encontraban frente a una ilusión ni un capricho geológico. Era historia pura, testimonio directo de hombres que habían trabajado allí con un propósito que iba mucho más allá de la supervivencia. El arqueólogo sintió que el peso del lugar lo oprimía. No era un simple hallazgo arqueológico, era la confirmación de que bajo el hielo se había erigido una ciudad completa, sostenida por máquinas que en su momento debieron rugir con la fuerza de un monstruo encadenado. Imaginó el estruendo de las turbinas, el calor recorriendo los conductos, las luces encendiéndose en los pasillos. Imaginó también el eco de voces alemanas dando órdenes, el repiqueteo de botas en el metal, la vida de centenares de hombres convencidos de que allí, bajo el continente más inhóspito, construirían la fortaleza definitiva. En el extremo de la sala, otra visión los dejó paralizados. Unas puertas gigantescas, aún mayores que las que habían atravesado antes, se alzaban en un muro lateral. Eran lisas, sin inscripciones visibles, reforzadas con barras cruzadas y cerraduras que parecían diseñadas para contener no solo el paso del tiempo, sino también algo mucho más poderoso. El arqueólogo levantó la lámpara y la luz resbaló por aquella superficie metálica interminable. Comprendió de inmediato que detrás de esas puertas debía de haberse albergado maquinaria aún más colosal. Tal vez vehículos, tal vez experimentos de una naturaleza desconocida. El grupo se mantuvo a distancia, consciente de que aquellas puertas eran un límite. No tenían los medios para abrirlas en ese momento, y quizás era mejor así. La sensación de inquietud creció entre todos. Si la sala de máquinas era el corazón del complejo,
Aquellas puertas selladas eran la promesa de un secreto aún más profundo. El arqueólogo permaneció frente a ellas un instante, consciente de que la ciudad aún no había revelado todo lo que escondía. Pasaron horas registrando cada rincón, tomando fotografías, recogiendo pequeños objetos que pudieran resistir el traslado. La fatiga comenzó a hacer mella en los cuerpos, pero ninguno se atrevía a proponer una retirada. Era como si la sala misma los hubiera atrapado en su red de sombras y ecos, obligándolos a contemplar su grandeza congelada. Finalmente, cuando las lámparas comenzaron a parpadear, comprendieron que debían volver a los niveles superiores para reagruparse y planear los siguientes pasos. El arqueólogo fue el último en abandonar la sala. Se detuvo en el centro, giró sobre sí mismo y alzó la luz hacia las vigas que sostenían el techo invisible. En su imaginación, el lugar volvía a vivir. Las turbinas encendidas, los ventiladores rugiendo, los hombres corriendo de un lado a otro en medio del estrépito metálico. Cerró los ojos y escuchó aquel eco ilusorio como una plegaria del pasado. Luego los abrió y volvió a la realidad del silencio absoluto, de la oscuridad infinita, de la certeza de que lo que acababan de descubrir no era solo el corazón de un complejo subterráneo, sino el corazón de una ambición desmedida que había buscado conquistar incluso el último rincón del planeta. Cuando se reunió con los demás en el corredor, el arqueólogo tenía el rostro ensombrecido por la mezcla de asombro y temor. Sabía que la sala de máquinas no era el final, sino apenas el inicio de una revelación mayor, porque si aquello era el corazón de la ciudad, aún quedaba por descubrir su cerebro, el lugar donde las decisiones habían sido tomadas y donde quizá aún yacían documentos que podían cambiar la comprensión del pasado. Y con esa convicción, mientras ascendían lentamente hacia las galerías superiores, el arqueólogo se juró que no descansaría hasta encontrarlo. El regreso desde la sala de máquinas fue silencioso y pesado. Ninguno de los hombres encontraba las palabras adecuadas para describir lo que habían visto, y el eco de sus pasos en los corredores helados parecía insistir en que lo que habían desenterrado pertenecía a una historia que se había esforzado en permanecer oculta. El arqueólogo caminaba en la retaguardia, absorto, con la mente atrapada en la visión de las turbinas gigantes, los conductos corroídos y las puertas selladas que habían dejado atrás. Sabía que ese corazón mecánico no era sino una parte de la verdad. La ciudad bajo el hielo había sido concebida no solo para albergar vida, sino también para guardar un propósito aún más oscuro. Y ese propósito debía de encontrarse escrito, registrado, archivado en algún lugar de aquel laberinto. Cuando volvieron a reunirse en una galería central, el arqueólogo extendió de nuevo el mapa que habían hallado colgado en la pared. La escarcha se desprendía en pequeños fragmentos al desplegarlo, pero las líneas seguían siendo legibles. Su dedo enguantado recorrió las marcas que señalaban diferentes sectores: los dormitorios ya explorados, las cocinas, la enfermería, los almacenes y la sala de máquinas. Entonces señaló un área que hasta ese momento había pasado inadvertida. Allí, en un extremo del plano, aparecía una palabra que provocó un silencio inmediato: Archive. El geólogo que traducía los rótulos lo confirmó. Era el sector destinado a los archivos. El hallazgo del mapa adquiría ahora una nueva dimensión. Si existía un archivo, era lógico suponer que allí se conservaban documentos, informes, quizá hasta diarios personales de quienes habían habitado la base. El arqueólogo sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La sala de máquinas había mostrado la infraestructura, el esqueleto que mantenía viva a la ciudad. Pero los archivos prometían revelar la mente que la había concebido, los pensamientos, los planes, las ambiciones ocultas. Era la oportunidad de escuchar la voz directa de la historia, sin mediaciones ni interpretaciones. La expedición se encaminó hacia esa dirección, avanzando con cautela por pasillos que cada vez mostraban un diseño más severo y funcional. Las paredes estaban reforzadas con vigas más gruesas. El aire era más gélido y seco, y el silencio más opresivo. Parecía como si aquella parte del complejo hubiera sido diseñada no para la vida cotidiana, sino para guardar secretos. El arqueólogo percibía la diferencia en cada detalle. Los corredores eran más estrechos, los accesos más restringidos, y en algunas puertas aparecían inscripciones
que advertían sobre seguridad y confidencialidad. Finalmente llegaron a una gran compuerta metálica marcada con la palabra Archive. El metal estaba cubierto de escarcha, pero aún resistía con firmeza. Con herramientas y esfuerzo, lograron forzarla hasta que se abrió con un chirrido desgarrador, como un grito reprimido durante décadas. El aire que salió de la sala era más seco aún que el del resto del complejo, impregnado de un olor a papel envejecido y óxido. Cuando encendieron sus lámparas, la escena que se desplegó ante ellos los dejó sin habla. Eran filas interminables de estanterías metálicas que se alzaban hasta perderse en la penumbra. Muchos anaqueles se habían derrumbado bajo el peso del tiempo y del hielo, pero otros permanecían en pie, cargados de cajas, carpetas y archivadores. Había también armarios cerrados, con cerraduras corroídas, y mesas cubiertas de papeles congelados en láminas rígidas. El arqueólogo avanzó entre aquellas hileras con el corazón desbocado. Cada hoja, cada carpeta, podía ser un testimonio directo de la historia oculta. Uno de los científicos recogió un paquete de documentos cubierto de escarcha y con sumo cuidado separó las hojas hasta que algunas resultaron legibles. Se trataba de inventarios meticulosos, listas de provisiones, registros de combustible, piezas de repuesto, hasta artículos de ocio como juegos de mesa y libros. El arqueólogo se inclinó sobre las páginas y leyó las fechas, escritas con precisión militar, acompañadas de firmas y sellos oficiales. Aquello no era improvisación. Era el trabajo de una comunidad que había planeado vivir allí durante años, con cada detalle registrado y archivado. El grupo continuó explorando y encontró más documentos. Algunos hablaban de pruebas técnicas realizadas en los generadores, otros de transportes que habían traído materiales desde lugares lejanos. El arqueólogo, sin embargo, buscaba algo más, una clave que explicara el porqué de semejante esfuerzo titánico. Y no tardó en hallarla. En un armario corroído, tras forzar la cerradura, apareció una carpeta cubierta por el sello de la esvástica y un título escrito en letras grandes: Valkyrie Deus. El arqueólogo se quedó inmóvil, con la carpeta en las manos, mientras sus compañeros lo rodeaban expectantes. Al abrirla, descubrió que muchas páginas estaban dañadas o faltaban, pero lo que quedaba bastaba para estremecerlos. Eran informes redactados con un lenguaje técnico y burocrático, pero el contenido era inequívoco. El proyecto Valkyrie II no era simplemente un plan de refugio. Se trataba de la creación de un centro de mando alternativo, un lugar donde la cúpula del Reich podría refugiarse en caso de derrota, desde el cual reorganizar y preservar la ideología y el poder. El arqueólogo leyó en voz baja frases sueltas que sobresalían entre el mar de palabras: resiliencia del liderazgo, traslado de mando, supervivencia estratégica. El impacto fue devastador. Lo que tenían ante sus ojos no era un simple testimonio logístico, sino la prueba de que los hombres que construyeron aquella ciudad lo hicieron con la intención de convertirla en una segunda capital, una base desde donde el Reich pudiera renacer. El silencio del grupo se tornó denso y casi insoportable. Nadie se atrevía a romperlo con comentarios. El arqueólogo dejó la carpeta sobre una mesa y se apoyó en ella con ambas manos. Comprendió que aquello cambiaba por completo la interpretación de lo que habían visto hasta entonces. Los dormitorios, las cocinas, los almacenes, la sala de máquinas, todo adquiría un sentido nuevo. No eran simples instalaciones de supervivencia, sino los cimientos de un proyecto destinado a perpetuar un poder derrotado en la superficie. Siguieron revisando papeles. Encontraron diagramas de máquinas desconocidas, con bobinas, turbinas y sistemas magnéticos que no reconocían del todo. Había también informes sobre experimentos relacionados con energía y clima, escritos en un lenguaje técnico difícil de interpretar, pero lo suficientemente claro para insinuar que se habían realizado investigaciones avanzadas en aquel lugar. Cada documento era una ventana a un propósito oculto, a una obsesión que había llevado a hombres a construir una ciudad en el rincón más inhóspito del planeta. El arqueólogo recogió las páginas de Valkyrie II y las guardó en una funda protectora improvisada. Sentía que tenía en sus manos un fragmento de verdad que podía cambiar la manera en que el mundo entendía la historia del siglo XX. No eran rumores ni leyendas, eran pruebas tangibles, selladas con la firma y el sello
de quienes habían concebido aquel delirio. La expedición permaneció horas en la sala de archivos, recopilando cuanto material pudieron, pero el arqueólogo, aún rodeado de documentos, sabía que no bastaba. Cada hoja confirmaba una parte de la historia, pero al mismo tiempo habría un vacío mayor. ¿Habían llegado a utilizar este lugar como centro de mando? ¿Habían logrado trasladar aquí a miembros de la élite? ¿O el proyecto había quedado inconcluso, sepultado bajo el hielo antes de que pudiera completarse? Cuando finalmente se dispusieron a salir del archivo, el arqueólogo se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Las filas de estanterías se extendían en la penumbra como una biblioteca de sombras, una memoria oculta que había resistido el paso de las décadas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al comprender que lo que habían visto era apenas un fragmento. Los archivos habían revelado la intención, pero no el desenlace. El verdadero destino de aquel proyecto seguía oculto en alguna parte del complejo, quizás detrás de puertas que aún no habían logrado abrir. Mientras se reunía con sus compañeros en el corredor, el arqueólogo tuvo la certeza de que la historia que acababan de descubrir no sería aceptada fácilmente por el mundo. Las pruebas eran contundentes, pero la magnitud de la revelación era demasiado grande, demasiado incómoda. Y en ese instante, con el eco de sus pasos alejándose de la sala de archivos, comprendió que el complejo bajo el hielo aún guardaba secretos más profundos. Los documentos les habían mostrado el propósito, pero no el final. Para eso tendrían que seguir descendiendo hacia donde la oscuridad era más densa y el silencio más absoluto. El eco de la sala de archivos aún resonaba en las mentes de todos cuando se adentraron de nuevo en los corredores helados. La revelación del proyecto Valkyrie II había cambiado la percepción de la expedición. Ya no se trataba de explorar un complejo abandonado ni de recuperar objetos congelados en el tiempo, sino de desentrañar una verdad que podía alterar la memoria misma de la humanidad. El arqueólogo caminaba en silencio, con los documentos guardados en su mochila, consciente de que cada paso lo alejaba de las certezas y lo acercaba a una zona aún más sombría del complejo. La ciudad bajo el hielo había mostrado sus dormitorios, sus cocinas, sus talleres y su corazón mecánico. Había revelado sus archivos, la mente que la concibió. Solo faltaba el alma oscura, aquello que estaba detrás de las puertas más imponentes, aquellas que no habían cedido a sus esfuerzos. El mapa que llevaban consigo señalaba claramente un sector reforzado, aislado de los demás. En él aparecían símbolos de seguridad, advertencias que no se repetían en otras partes del complejo. Era hacia allí donde debían dirigirse. El aire se volvió más denso a medida que avanzaban, y el silencio, ya de por sí absoluto, adquirió un peso casi insoportable. Las paredes estaban reforzadas con acero de un grosor inusual, y en el suelo podían verse marcas de arrastre, como si alguna vez hubieran transportado objetos pesados hacia lo profundo de aquellos pasillos. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el crujido de las botas y el golpeteo metálico de las herramientas colgando de los arneses. Tras una hora de avance, el corredor se ensanchó y desembocó en un muro ciclópeo de acero. El arqueólogo levantó la lámpara y contuvo el aliento. Allí estaban las puertas, dos bloques colosales de metal que se alzaban como un muro hasta perderse en la penumbra. Eran distintas de todas las que habían encontrado antes. No eran simples compuertas, sino auténticos muros sellados, diseñados para resistir el tiempo y la intrusión. Las ruedas de cierre eran tan grandes como un hombre, corroídas por el óxido y fijas en una inmovilidad eterna. Sobre el acero, aún visibles pese a la corrosión, había inscripciones en alemán, advertencias de peligro, símbolos de prohibición y, sobre todo, el emblema del Reich grabado con una arrogancia que el tiempo no había logrado borrar del todo. El grupo se quedó inmóvil, paralizado por la visión de aquellas puertas. El arqueólogo se adelantó, posó la mano enguantada sobre el metal helado y sintió una frialdad que no venía solo de la temperatura. Era el frío de algo que había sido sellado con la intención de permanecer oculto para siempre. A su alrededor, los hombres comenzaron a murmurar. Algunos proponían regresar. Habían visto ya suficiente. Habían recopilado pruebas más que contundentes. Otros, en cambio, sentían el impulso irresistible de intentar abrir el sello, de mirar al otro lado y completar la historia.
El arqueólogo guardó silencio. En su interior, la curiosidad y el miedo se enfrentaban con una intensidad insoportable. Finalmente, decidieron intentarlo. Sacaron las herramientas, golpearon el óxido, hicieron chispas saltar contra el metal helado. Las ruedas de cierre no se movieron. Martillos y palancas apenas lograban arrancar pequeñas escamas de herrumbre. Intentaron con taladros portátiles, pero las brocas resbalaban impotentes sobre el acero endurecido. Las horas pasaron y el cansancio se convirtió en desesperación. El arqueólogo, sudando bajo las capas de ropa térmica, observaba cómo cada intento era repelido por las puertas, como si éstas se burlaran de su esfuerzo. En un momento de pausa, se apartó unos pasos y miró las puertas en toda su magnitud. Comprendió que no estaban simplemente cerradas. Habían sido diseñadas para no abrirse nunca más. No eran el acceso a una sala común, sino un muro erigido para enterrar un secreto. La intención de los constructores había sido clara. Lo que había detrás no debía ser descubierto ni siquiera por sus propios descendientes. Esa certeza se grabó en su mente con el peso de una sentencia. La discusión entre los miembros de la expedición se volvió áspera. Algunos insistían en seguir intentándolo, convencidos de que dentro podrían hallar pruebas definitivas de los experimentos mencionados en los archivos, quizás incluso tecnologías desconocidas. Otros temían que, de lograr abrirlas, lo que encontraran fuera tan terrible que desearían no haberlo hecho. El arqueólogo escuchó ambas posturas y permaneció en silencio. Luego, con voz grave, dijo que aquellas puertas representaban el límite de su viaje. No porque faltara voluntad, sino porque el propio pasado había decidido permanecer sellado. Se quedaron un largo rato contemplando el acero inmóvil. La escarcha cubría las inscripciones y la luz de las lámparas hacía brillar el óxido como brasas apagadas. El arqueólogo sintió que aquellas puertas eran más elocuentes en su silencio que cualquier documento. Todo lo que habían visto hasta entonces, los dormitorios, las cocinas, la sala de máquinas, los archivos, hablaba de ambición y obsesión. Pero esas puertas selladas hablaban de miedo. Lo que fuera que habían guardado allí, lo habían considerado tan peligroso o tan valioso que lo habían enterrado bajo kilómetros de hielo y acero, confiando en que nadie lo encontrara jamás. Finalmente, exhaustos y vencidos, se retiraron. Nadie quiso decir en voz alta que habían fracasado. El arqueólogo caminaba al frente, con la lámpara temblando en su mano. No sentía frustración, sino una extraña calma. Comprendía que no todo debía ser revelado, que la historia siempre guarda sombras que ningún hombre puede forzar a la luz. Y en el silencio de su interior, aceptó que las puertas seguirían ahí, resistiendo el paso de los siglos, como un recordatorio de que el poder humano también tiene límites. En los días siguientes, mientras las tormentas en la superficie empeoraban y los suministros se agotaban, la expedición se preparó para partir. Reunieron los documentos más importantes, fotografiaron cada sala, registraron cada hallazgo. Pero todos sabían que lo que llevarían consigo no sería nunca suficiente para transmitir la magnitud de lo descubierto. Nadie que no hubiera caminado por esos pasillos helados, nadie que no hubiera tocado con sus propias manos el acero de aquellas puertas, podría comprender realmente lo que significaba. El arqueólogo pasó sus últimas horas recorriendo en soledad las galerías. Volvió a los dormitorios y rozó con la mano un catre oxidado, imaginando al soldado que una vez durmió allí. Entró en la cocina y pensó en los olores de comidas que jamás volverían a repetirse. Se detuvo en la sala de máquinas y cerró los ojos, escuchando en su mente el rugido de las turbinas encendidas. Finalmente, se plantó una vez más frente al abismo que conducía a las puertas selladas. No intentó abrirlas, solo las contempló en silencio, aceptando que algunas respuestas nunca llegan. El viaje de regreso a la superficie fue lento y doloroso. El viento azotaba con furia, la nieve borraba cada huella y el hielo crujía bajo el peso del equipo. Al emerger, el arqueólogo alzó la vista hacia el cielo encapotado y respiró profundamente el aire libre. Aunque helado, el mundo seguía igual, ignorante de lo que yacía oculto bajo el hielo. Mientras desmontaban el campamento, el arqueólogo supo que lo que habían visto los perseguiría por el resto de sus vidas.
En el barco que los devolvía a la civilización, se apartó en la cubierta, mirando cómo la inmensidad blanca se desvanecía en el horizonte. Llevaba consigo pruebas, documentos, fotografías, pero también un peso invisible. Sabía que, cuando revelaran al mundo lo que habían encontrado, muchos se negarían a creerlo, otros lo usarían para alimentar fantasías, y algunos intentarían ocultarlo de nuevo. Y lo más importante, lo esencial quedaría fuera, porque las puertas permanecían cerradas, y lo que guardaban seguiría siendo un secreto del hielo. El arqueólogo cerró los ojos y dejó que el viento lo azotara en el rostro. Comprendió que no todo descubrimiento estaba destinado a ser comprendido. Algunos permanecen como advertencias, como sombras que recuerdan lo que los hombres fueron capaces de construir en su ambición desmedida. La ciudad bajo la Antártida era una de esas advertencias, y las puertas selladas con su silencio impenetrable eran el recordatorio más poderoso de que la historia, a veces, elige callar. Y así, mientras el barco se alejaba y el continente desaparecía entre la bruma, el arqueólogo supo que lo que habían hallado no era solo un descubrimiento arqueológico. Era un espejo oscuro del alma humana, un secreto que seguiría respirando en las profundidades heladas, esperando a quien, en el futuro, tuviera la osadía o la locura de intentar abrir esas puertas. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos descubrimientos que revelaremos aquí. Haz clic ahora para ver el siguiente video. Es aún más increíble de lo que acabas de ver. Y comparte esta historia con tus amigos para que ellos también conozcan los secretos ocultos bajo el hielo.